Bienvenidos a todos y todas a una nueva entrevista de este ciclo que hemos organizado con el proyecto Afro Coquimbo, la historia después del olvido. Yo soy Montserrat Arre, integrante de este proyecto. En esta serie de entrevistas se pretende explorar las motivaciones y trayectorias de algunas de las personas que a través de la investigación, activismo o escritura literaria aportan al diverso campo de los estudios afrodescendientes. El día de hoy tenemos como invitado al historiador José Manuel Baeza. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Antes de iniciar con la conversación, comenzaremos entregando algunos datos biográficos de nuestro entrevistado. José Manuel Baeza Zúñiga es chileno, es licenciado y profesor de Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es candidato a doctor en Historia por Stony Brook University, donde estudia con una beca Fulbright Chile, y cuyo profesor tutor es Eric Solov, especialista en Historia Cultural de América Latina en el siglo XX. Ha sido merecedor de varios reconocimientos, entre ellos el IDEA Fellowship del College of Arts and Sciences de la Universidad de Stony Brook, que consiste en un programa de becarios de inclusión, diversidad, equidad y acceso, que es la sigla IDEA o IDEA, el cual otorga un puesto docente de tiempo completo. Los becarios forman parte de un entorno de investigación asesorado y con una contribución exitosa y demostrada, son eventualmente invitados a unirse al cuerpo docente de la Universidad de Stony Brook. Las líneas de investigación de José Manuel se relacionan con la diáspora africana y las relaciones raciales en América Latina, la negritud, la historia de Chile del siglo XX, historia de la cultura popular y los Global Sixties, que esto último es algo sobre lo cual nos va a contar nuestro entrevistado. Algunas publicaciones de José Manuel disponibles online son el artículo Es negra como yo, que realizó en coautoría con Biel Caspedilla y que está disponible en la revista Bibliomachine de julio del 2019. Y también la reseña del libro de Sarah Walsh titulado The Religion of Life, Eugenics, Race and Catholicism in Chile, que está en la revista A Contracorriente número 20. Algunas presentaciones que ha realizado en congresos son, bueno, podemos nombrar las que realizó en el último tiempo, son Tall, Gifted and Black, Racial Politics in the Lives of International Black Basketball Players in Chile, presentado en el segundo Congreso en Estudios Afro-Latinoamericanos del Afro-Latin American Research Institute, o ALARI, de la Universidad de Harvard, presentado esta ponencia en diciembre del 2022. También la ponencia Black Power, Cultura Negra y Politización en Chile, 1970-1973, presentado en el segundo Coloquio Internacional sobre Prácticas Letradas en Clave Interseccional y Postcolonial de la Universidad Silva Enríquez, que se realizó en junio del 2022, y la ponencia Chileans in Mozambique, Testimonies of South-South Solidarity, en Stony Brook at the Global Sixties del Instituto de Humanidades de Stony Brook, que fue presentado en febrero del 2022. Además de conversar sobre sus motivaciones y trayectoria, me interesa que José Manuel nos pueda contar un poco más de algunos de los tópicos con los que trabaja, y asimismo cómo es estudiar Chile y su negritud desde los Estados Unidos. Bien, para comenzar, me gustaría, José Manuel, que nos contara cuál fue la motivación de estudiar historia en primer lugar. Y porque, bueno, vemos que has seguido una carrera totalmente ligada a esta disciplina desde tu licenciatura y pedagogía. Y a pesar de que estás ligado a esta disciplina, sí le has dado un giro cultural a estos estudios. Cuéntanos si la historia siempre fue tu opción y cómo también fue estos inicios de tu carrera. Sí, por supuesto. Bueno, Monse, bueno, primero que todo, muchas gracias. Es un gusto estar acá, como conversando contigo, con una de las primeras personas que yo empecé a leer cuando me empecé a meter en este tema. Y bueno, Afrocoquimbo también es un grupo como importante que está constantemente moviéndose para visibilizar los estudios afrodescendentes en Chile. Así que muchas gracias, para mí es un gusto. Eh, con respecto, sí, a cómo si es que como sobre las ideas de vocación o cómo empecé a entrar yo en el mundo de la historia, la verdad, como nos pasa a muchos de nosotros que entramos aquí, eh, no lo tenía tan claro. Siempre como consideré todas las carreras en el mundo de las humanidades, como por supuesto pasando por derecho, que bueno que no la tomé porque me habría aburrido un montón. Eh, pero bueno, como
con esta idea bueno, me interesa este mundo de la lectura y de cosas y del pasado y todo, pero nunca tan claro mi gran claridad y me resulta como interesante que pongas el ojo de que sí, la licenciatura la hice en historia y después terminé en un doctorado de historia, como siempre una línea bien clara, pero no fue así desde el principio, sino que yo me metí a historia porque tenía claro que quería ser profesor. Entonces fue entrar a historias, pero siempre pensando en, ok, la licenciatura para sacar después un programa de especialización y trabajar de profesor. Entonces, eso, como que fui aprendiendo un poco en el camino, no tenía entré a la licenciatura sin tener idea que iba a terminar haciendo un doctorado. Por ahí uno se va metiendo en el archivo y se va enamorando de lo que encuentra ahí, como siempre, ahí me agarró la historia, lo más probable. Como que ese es el momento que yo recuerdo decir, ah, este es mi lugar. Ir al archivo, empezar a leer cosas, empezar a, a ver como los distintos debates, las distintas discusiones de la época, eh, y empezar a como construirte un mundo que sí me parecía muy rico. Entonces ahí me pareció que dije, oh, ok, la historia me interesa desde aquí. Entonces, y bueno, desde la cultura, porque como un poco también por intereses propios, mucho interés en la música. Algunas de mis primeras investigaciones tuvieron que ver con música y ir descubriendo de que sí hay preguntas valiosas, sí hay cosas interesantes que hacer desde ahí, me trajeron hasta acá. O sea, el giro cultural siempre estuvo presente desde, por lo menos desde un primer tiempo de tus estudios acá en Chile. Sí, la verdad es que sí, como de los primeros trabajos de seminario, cosas así, las primeras investigaciones que se hacen en la licenciatura siempre la hice un poco pensando en cultura, discusiones culturales, movilización política de la juventud, cosas por ahí. Ya, excelente. O sea, bueno, ha sido como un continuo, a pesar de las renovaciones en el camino, ¿cierto? Este trabajo. Pero bueno, hay algo así específico en esta mirada cultural de lo que has estudiado, de lo que has trabajado, que tiene que ver con los estudios afrodescendientes, que es lo que nos convoca acá. Y en ese sentido, me gustaría saber de qué manera llegaste a interesarte en este ámbito de estudio o cómo llegaste a pensar en la afrodescendencia en Chile, ¿cierto? Con los temas específicos que tú trabajas, que son bastante particulares, no muy trabajados o prácticamente no trabajados en Chile. ¿Es durante tus estudios en la Universidad Católica o después? Cuéntanos un poco también, desde, bueno, aparte del tema de cuando empezaste con este interés en lo afro, ¿qué investigaciones realizaste para pregrado y para titularte de profesor? No sé si en la Católica creo que no hay hoy en día tesis, pero sí hay investigaciones No. finales. Bueno, alguna investigación relevante que me imagino se haya realizado, hayas realizado en la Católica. Cuéntanos un poco de esas investigaciones y si tuvieron que ver algo con lo afro, con la afrodescendencia o no, y cómo llegaste entonces a la afrodescendencia. Sí, sí, o sea, eh, bueno, en el momento de la licenciatura no, es súper difícil, o pensando que yo estudié la licenciatura en historia a fines de los 2000, de los 2000, comienzos de los 2010. En ese momento, por lo menos en la facultad donde yo estudié, era muy poco lo que se discutía en términos de afrodescendencia. Em, lo que a mí me interesaba no era historia colonial, que por ahí se podía quizás entrar un poco más en el tema. Em, entonces, no sé, por ejemplo, para nombrarte un par de profesores que fueron importantes, Fernando Purcell, Sol Serrano, que ambos apoyaron y bueno, ambos como que guiaron mis proyectos de seminario, que básicamente uno escribe un artículo, nada muy grande, 20, no sé, 25, 35 páginas, eh, pensando más como para, pensando como publicaciones en journals para el futuro y cosas así. Eh, ambos, ambos eran cursos que estaban pensados en historia del siglo XX, siglo XIX.
Eh, por lo tanto, era difícil pensar como de, en temas afrodescendientes en ese momento. Y aún así, algo en ese momento sí estaba en mi cabeza. Eh, Como te decía, como que, bueno, entré a historia sin saber mucho qué era, ni tener como grandes conocimientos historiográficos ni nada. Pero sí fui metiendo un poco mis intereses y mi gran entrada al tema de la afrodescendencia es desde el básquetbol, que es un deporte súper racializado, que está súper en contacto con la idea de la afrodescendencia estadounidense, de lo que es la negritud en Estados Unidos. Entonces, desde ahí, desde como empezar a jugar básquetbol, empezar a interesarme en el básquetbol, uno va consumiendo un montón de cultura que está asociada al mundo afrogringo. Entonces, desde ahí, eso siempre ha sido, como desde, no sé, habrán sido desde los 16 17 ese era un mundo como cultural que yo habitaba como fanático, como deportista, pero que en ningún momento pensé que iba a ser posible meterlo en mi línea de investigación. Eh, Hasta que quizás el primer paso es que, bueno, en el seminario de Sol Serrano, yo estaba pensando, un seminario que uno tenía que investigar en términos de la ciudadanía, tratando de pensar ciudadanía. A mí me costó un montón, un montón, un montón encontrar mi tema. Y pasaban los meses y ya tenía que estar pensando como en escribir, escribir, y no encontraba mi tema, lo que yo ofrecía como que no me gustaba a mí, no le gustaba a la profesora, sí, era un problema gigantesco. Y terminé pensando en las construcciones de ciudadanía que construyeron las personas los hijos de quienes fueron exiliados de la dictadura. Entonces, quienes cuando comienza el retorno ya tienen, no sé, 10 15 años, comienza el retorno en los 80 y vuelven a Chile, y que tuvieron experiencias en Francia, en Estados Unidos, en México, en Panamá, vuelven a Chile y vuelven conociendo el hip hop. Entonces lo que trato es, lo que dice en ese artículo, que es un artículo que, bueno, de información de alguien que como que está recién como dando sus primeros pasos en la historia, era, bueno, cómo estas personas pensaban su ciudadanía al ser hijos de exiliados y cómo género musical, también súper asociado a la afrodescendencia, les permitía generar nuevas formas de pensar la ciudadanía. Entonces, bueno, estudié, no sé, lo que es Maquisa, que son todos hijos de exiliados. eh, ¿Cómo se llama? En la pose latina, el Jimmy Fernández bueno, fue hijo de exiliado. En Los Tetas, el T-Time, que también es hijo de exiliado. Entonces, me resultó interesante ver ese mundo. Eh, y bueno, como para terminar de responder tu pregunta, fue recién cuando llevaba 2 o 3 años trabajando como profesor que dije, ¿sabéis qué? Esto sí se puede hacer. Se puede estudiar afrodescendencia o la diáspora africana en Chile en el siglo XX. Y ahí recién empecé como a, no sé, quizás a pensar en doctorados, como a agarrar un poco más de fuerza con lo que hago. Interesante porque, bueno, a mí me llamó siempre la atención esa propuesta tuya, que es tremendamente original. Hay, bueno, muchos llegamos a conocer o a pensar en lo afrodescendiente en Chile desde diferentes momentos, diferentes gustos, intereses, experiencias de vida, pero claro, el tema con el básquetbol, en principio, ¿cierto? Y con música urbana, ¿cierto? Que tiene esta influencia afro, realmente no me ha tocado mucho conocer, ¿no? De la gente que he entrevistado, de la gente que conocemos desde Afro Coquimbo hay una influencia más bien, mucha gente se acerca a lo afro desde la música afro-latinoamericana. Es como lo más usual desde lo Mm, musical. En lo afro-latinoamericano lo que lleva
a buscar las raíces afro de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y el básquetbol realmente nadie lo ha mencionado nunca. Y creo que, bueno, como experiencia de vida tuya, pero también como a partir de ese punto para investigar y desarrollar algo, lo que estás desarrollando, sino que nos vas a contar, creo que es tremendamente interesante porque va a ser y se puede transformar en un gran aporte para pensar estas nuevas, o de otras maneras, ¿cierto? Esta presencia y estas influencias afro en el siglo XX. Así que definitivamente me parece tremendo lo que nos estás contando. Bueno, Muchas gracias. eh, para continuar, bueno, me gustaría saber, creo que ahí también hay algo interesante, que hiciste un artículo que no es, que mencioné, ¿cierto?, en la presentación, que no tiene que ver con estos temas que estás mencionando ahora, sino que más bien ligado a la literatura, y ahí trabajaste con Biel Caspedilla, quien conocemos, ¿cierto? Porque se identifica con su afrodescendencia desde los afrochileotes y además es una activista de la educación antirracista, ¿cierto? Pero ella trabaja desde el tema de las literaturas, la lectura, la infancia. ¿Cómo llegaste a trabajar con ella? ¿Cómo fue ese camino? Y bueno, cuéntanos algo de esa experiencia también de trabajar en ese artículo. Sí, bueno, con Bielka nos conocimos bueno, no sé qué año, pero 2017 puede ser. Pero o sea, lo importante ahí es que nos conocimos en un grupo activista antirracista llamado Microsesiones Negras. Entonces, bueno, como que para mí este mundo en que se mezcla un poco el activismo y la academia es súper importante y está súper vivo en los estudios afrodescendientes en Chile. Me parece que los estudios afrodescendientes no agarran la fuerza que tienen ahora si es que no es con un montón de trabajo en la calle, movilizando gente, dando a conocer distintas posturas de lo que es lo afrochileno o la afrodescendencia migrante en Chile. Eh, entonces fue en ese espacio en el que nos conocimos con Bielka y, bueno, los dos en ese momento trabajábamos en biblioteca, yo trabajaba en un colegio en el Cajón del Maipo, ella trabajaba en un colegio acá y empezamos a conversar sobre literatura y el rol que podíamos tener como profesores, como bibliotecarios, fomentando una literatura antirracista. Y sobre todo, bueno, lo que se especializa Bielka, que es una literatura infantil antirracista. Y desde ahí, como, bueno, salió este tema bueno, de revisar este libro, Historia de una negrita blanca, que publicado por Editorial Rapa Nui, editorial chilena, por una autora chilena, y pensar, bueno, en Chile existen un montón de discursos sobre la afrodescendencia. Comencemos revisando este. Y, bueno, resultó ser una experiencia súper gratificante, como es un texto que encuentro súper bonito, también está publicado en una pequeña revista de la Biblioteca Santiago, entonces como que tiene una salida que está apuntada también para lectores de biblioteca, para quienes le piensan, para quienes están pensando qué leerle a sus hijos. Entonces, desde ahí como que sintonizamos con un interés común en la literatura, y decidimos como llevarlo a este plano. Excelente. Sí, bueno, también bueno, se une ese artículo a los pocos artículos que hay sobre literatura. Creo que también es un muy buen aporte porque es una literatura diferente, literatura infantil que no se había trabajado nunca. Así que creo que Sí, quizás por bien. ahí toca como expandir un Sí, poco más porque es como un artículo un poco pequeño, un poco pensado sí, para, como para un público ojalá un poco afuera de la academia, pero que tiene un poco que ver con esto, pues que los estudios afrodescendientes en Chile le llega un poco este mundo de la academia, también este mundo del activismo, que bueno, con tensiones o con mayor acercamiento, eh, conviven y están trabajando como para metas comunes. Así que eso está bien bueno. absolutamente. Bueno, sabemos que
ahora tú estás extendiendo, ¿cierto? Tus investigaciones y tu trabajo y tus reflexiones y no sé si tu activismo también en Estados Unidos, ¿cierto? Ya de algunos años que estás allá. Me gustaría que nos contaras un poco de esa experiencia de vivir en Estados Unidos, ¿cierto? Donde sabemos que, bueno, también que se relaciona con las mismas inicios, ¿cierto? Con este interés o de este interés hacia lo afrodescendiente que tuviste, el básquetbol, la música urbana, en fin, de origen afro, en fin. ¿Cuál es la experiencia finalmente de estudiar y vivir en Estados Unidos? ¿En qué lugar específicamente vives? ¿Cuántos años llevas allá? Y si puedes como reflexionar o contarnos qué ha cambiado en ti en estos años a partir de esa experiencia, en el ámbito que quieras, si nos puedes contar. Sí. Chuta, sí, llevo más tiempo de lo que yo pensaba. Llevo ya 4 o 5 años acá en Estados Unidos, así que estoy, bueno, enfrentándome al proyecto de escribir la tesis y ya terminando con las clases, ya terminaron hace un par de años. Bueno, yo estudié en la Universidad de Stony Brook, que queda a las afueras de Nueva York. Cuando yo digo como, queda en Nueva York, la gente como que piensa que vivo así súper en la mitad de la ciudad, pero no. Recién este año me cambié de casa y vivo como más en la ciudad. En Queens estamos haciendo esta entrevista, pero por lo general mi tiempo en la universidad fue súper cerca de la universidad, como en comunidades que son súper suburbios, entonces son puras casas, 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 casas. Y, y como cada kilómetro uno encuentra como un supermercado o cosas así, entonces necesita como un auto. Un auto fue, como vivir aquí sin auto fue un shock. Bueno, y yo soy de Santiago, entonces como vivir fuera de una ciudad, o como no tener micros, o como que la micro pase cada 1 hora, como cada 1 hora y media, también era como complicado. Fue como el primer choque cultural de estar acá en Estados Unidos. Pero sí, como tú decías, y que en verdad fue importante al momento de pensar como ya, ¿dónde estudiar? Sí, pues mi interés como en la diáspora africana, en la negritud, vienen un poco de estos discursos que parten en Estados Unidos, que de cómo se racializa el básquetbol en Estados Unidos, cómo en Chile recibimos esos discursos, esos mensajes a través de eh, medios de comunicación masiva, la tele, la radio, eh, internet en general. Eh, entonces sí, pues, como que dije, bueno, quizás es importante ir al lugar donde, a la academia que ha como discutido estos temas con particular profundidad después de los 60, como después del movimiento de los derechos civiles, en que después de que el Black Power comienza a demandar que en las universidades comiencen a teorizar sobre la negritud, a integrar departamentos que se enfoquen en African Studies, que es en el caso de Stony Brook, que así se llama el departamento enfocado como en estudios afrodescendientes. Eh, bueno, ahí empecé a ver universidades en Estados Unidos y un poco de suerte, un poco de no. Terminé en Stony Brook, que es una buena universidad, como que me tiene bien contento. Por ejemplo, ahí trabajó Amiri Baraka, que es un poeta, un artista bien importante para lo que fue las artes negras de comienzos del año 60, eh, los años 70. Entonces, bueno, tiene una historia interesante en torno a la idea de la negritud. Eh, por supuesto, me rechazaron de muchas universidades, me aceptaron unas cuantas. Terminé acá eh, también por otra cosa que es súper importante también, como porque acá en Estados Unidos tiene la gran virtud de que eh, si uno entra a un programa doctoral, por lo general te van a entregar financiamiento. Entonces, bueno, tú mencionabas que tuve la Fulbright, pero en mi caso, Fulbright no me entrega financiamiento económico, sino que la universidad me ofrece al momento de aceptarme
un trabajo con el cual yo pago mi matrícula y pago, eh, bueno, y gano un sueldo con el cual vivir. Entonces, como haciendo los cálculos y viendo que yo, si bien era un estudiante más o menos decente en la universidad, no iba a conseguir para nada bueno, los requisitos que son muy demandantes de Becas Chile. Entonces dije, bueno, voy a Estados Unidos, consigo que me paguen, que me ofrezcan financiamiento para el doctorado y así puedo hacer el doctorado. Porque hacerlo en Chile es un poco difícil conseguir financiamiento. Y con toda honestidad y, mm, y bueno, aquí también es difícil vivir, como que uno extraña mucho. em, el sueldo, si bien se agradece, también es poco para una ciudad cara como Nueva York o los alrededores de Nueva York. Pero tiene la gran virtud de que te pagan, que no es un dado en Chile, y no tener que pagar el doctorado. Entonces, esos fueron como cosas súper, súper importantes al momento de decidir venir acá y que como que han rendido sus frutos. Pasar a discutir nuevos debates y temas que en Chile, o sea, en mi facultad, ya sea hace 15 años atrás más o menos, eh, o no, era súper difícil hablar de afrodescendencia y discutir como la diáspora africana desde la historia, no desde la sociología, no desde la antropología, que es como o desde la literatura, que son los campos que más lo estudian en Chile. Entonces eso fue clave. Bueno, me imagino que además de, obviamente, ir formarte dentro del doctorado, además trabajar y hacer, bueno, cosas en el mundo académico, ¿algo cambió en ti de la percepción que tienes sobre Estados Unidos y sobre Chile en esta ir y venir también? Porque no sé si has vuelto en todo este periodo, has vuelto algunas veces, sí, periodos Sí, cortos. ¿Algo cambió en sí, ti que te des cuenta, aparte del choque cultural que tuviste inicialmente con lo que comentabas? o sea, sí volví y volví largo, volví Ya. por la pandemia. Como por la pandemia, mi segundo año del doctorado fue casi todo en Chile, lo hice por Zoom. eh, y como que me permitió estar 10 meses en Chile, creo. Eh, fue rico volver. Eh, pero sí, como en términos de académicos, como, bueno, descubrir un montón de autores acá, que se discuten poco en Chile. Eh, También tuve la suerte de que, bueno, un poco que los gringos se creen que descubren todo. Eh, Cuando yo llegué el 2019 para Estados Unidos, estaba ganando fuerza mucho un campo de estudios que se llama los estudios afro-latinoamericanos. Hay como para poner cosas como, ¿cómo se llama? Para fecharlo y para poner hitos que marcan estas como creaciones de los espacios intelectuales o de las discusiones. Hay una editorial, hay una colección editorial en Cambridge, la, bueno, la editora de libros, que crea una colección llamada Estudios Afro-Latinoamericanos y debe ser del 2018-2017. Entonces, desde que llegué se han comenzado a publicar un montón de libros, han comenzado a salir un montón de trabajos sobre Afro-Latinoamérica, siendo producidos por intelectuales, académicos estadounidenses y latinoamericanos, que antes no tenían una salida. Entonces, esa discusión, o lo que tú comentabas de la LARI también, como espacio de discusión, eso también ha sido súper interesante. Quizás lo difícil y lo que va a ser interesante a la vuelta, o sea, al regreso a Chile, es volver a conectar con lo que se está discutiendo allá, que es lo que tú estás ahí, como en tu espacio, con Afro Coquimbo, con la gente trabajando en la Chile, en el Alberto Hurtado, y también con Argentina, con Colombia, que son espacios importantes de este campo de estudio. Sí, claramente. Bueno, con lo que me comentas tú, ha habido como sí, una explosión, obviamente siempre dentro de lo marginal, que es todo este campo de estudio,
Pero Sí, sí, un aumento en los estudios afro-latinoamericanos en general, uniéndose países que antes no figuraban, o sea, obviamente hay otros lugares que ya son más clásicos de estudios como Brasil o mm, Colombia. Pero claro, sí, la unión de Argentina, Chile a estos estudios son cosas más novedosas y creo que sí, esperamos ansiosos su regreso y que nos instruyas sí. sobre todo lo que has aprendido y también has reflexionado en todo tu proceso doctoral. Así que Sí, solamente. feliz, como, o sea, ¿qué te voy a decir? Conversar, como conversar es súper rico para... y quizás eso falta un poco, eso me falta un poco, porque en Estados Unidos. Eh, y aprovecho de hacer una pequeña corrección a lo del currículum o a lo de la presentación, que la idea que me conseguí o que tuve por un momento tiene dos versiones, una que te hace como profesor y Ya, te permite ser parte del faculty de acá y una como para estudiantes graduados, que esa es la que me la que gané tuviste, y ya. que yo no voy a ser faculty en Ah, ya. Stony Brook Estaba esperando ni que fueras, nada. que fueras docente Así. de Sony Brook. No, No, así no como, pasa. ya. Pero bueno, de todas maneras es un reconocimiento y bueno, que tiene que ver con todos estos beneficios que decías tú que tienen las universidades en Estados Unidos. Claro que acá en Chile lamentablemente hay beneficios, hay becas, pero me imagino que no alcanzan a cubrir toda la demanda de posgrados que hay. Entonces, de gente que necesita estudiar posgrado. Así que, pero de todas maneras, bien, o sea, igual es un gran logro. Así que, buenísimo, mira. Bueno, respecto ya entrando un poquito más a lo que has trabajado, investigado propiamente, ¿cierto? Más allá de tus experiencias, tus motivaciones. Me gustaría que comentaras sobre la reseña que publicaste hace poco del libro de Sarah Walsh, para que conozcamos un poco el libro y también en qué sentido esta lectura es un aporte para tu investigación. El libro que tú puedes mencionar mejor que yo, Sí. es mejor que el mío. Eso, ¿qué aporte para lo que has venido realizando y estudiando hasta el momento? Sí, bueno, quizás primero partir por lo práctico, así como, bueno, quizás está bueno considerar universidades en Estados Unidos para tener más opciones de financiamiento, cosas así, o como compararlas con Chile y tener un abanico un poco más amplio. El tema de las revisiones de libros o de las críticas de libros, en gran parte sale porque el libro es nuevo, el libro como que quizás es caro, y si uno hace un review, te mandan el libro y te lo mandan gratis. Entonces, o sea, gratis, es como el pago que uno recibe por hacer el review. Entonces, cuando uno necesita leer y como que se encuentra como con un libro que le resulta súper interesante y quizás de repente el presupuesto del mes no alcanza, el review es como una muy buena herramienta en ese sentido. Y el libro de Sarah Welch yo no lo puedo recomendar más, me parece como súper interesante y apunta a eh, distintas formas de entender la racialización en Chile. Porque si bien nosotros estudiamos eh, afrodescendencia, comunidades afrodescendientes en Chile, el libro de Sarah Walsh apunta también a considerar cómo se fue construyendo el imaginario de la raza chilena eh, y cómo esta contrasta con lo que nosotros entendemos como afrodescendiente o negro en Chile. Entonces, estas construcciones como puestos, como esta idea de lo mestizo blanco o la raza chilena, eh, me parece que necesita harto trabajo para darle densidad a lo que entendemos por raza en Chile. Entonces, bueno, ella trabaja, como para resumir un poco el libro, trabaja en los proyectos eugenésicos o las ideas eugenésicas en Chile a comienzos del siglo XX, años 30, años 40, eh, como, ¿cómo se llama? Disputando, tratando bueno, de escapar de las nociones de que la eugenesia en Chile no tuvo mucha fuerza, porque la eugenesia fue principalmente
o fue más fuerte en Estados Unidos y en países protestantes. Que, eh, lo otro que hace este libro es vincular la eugenesia con pensadores católicos. El catolicismo se tiende a pensar como una religión que es un poco más adversa a la eugenesia, principalmente porque se opone al aborto. Eh, entonces, bueno, el, el libro es súper interesante porque hace una revisión de las revistas científicas de la época y sí llega a conclusiones de cómo se fue construyendo esta idea de un ideal eugenésico, de un ideal de una raza chilena. Y bueno, probablemente tiene el, el estudio más detallado de la figura de Nicolás Palacio como un eugenetista como importante y de su texto, de Raza Chilena como libro. Entonces, para cualquier persona que esté interesada en eugenesia, raza en Chile, ese libro está interesante. Lamentablemente el libro está en inglés, pero yo trato de escribir mis reviews en español, sobre todo si es que tratan de Latinoamérica, cosa bueno, si es que alguien está interesado la pueda acceder, aunque sea unas 4 páginas de resumen del libro en español. Buenísimo. Y ese, bueno, es conseguible fácilmente, bueno, el libro. El Compra libro online, aquí me imagino, o no. se consigue, sí, en Ya, Amazon, ya, es de la editorial de Pittsburgh University, que también ya. es una editorial interesante para estudiar Latinoamérica y para estudiar, bueno, la universidad es súper interesante para estudios afro-latinos. Entonces Bueno. está bueno por ambos lados. ¿Y o sea, qué aporte? Me dices que el libro es muy interesante, aporte específico, algo de algún capítulo, algo de lo que estés pensando en tu tesis. Tanto para la tesis no sé si Ya, lo pienso como útiles, pero bueno, ese capítulo en Nicolás Palacio es súper importante. Creo que como capítulo 3. Y bueno, también para quienes no puedan comprar el libro, como yo. eh, Sarah Watch tiene varios artículos publicados que se pueden conseguir más fáciles y bueno, ese artículo, ese capítulo de Nicolás Palacios lo tiene más como artículo, o sea, bueno, súper similar en formato de artículo. Entonces, está también esa opción. ya, excelente. Gracias por los datos. Creo que sí. Sí. Vamos Bueno, a es un tema que he estado compartir la siguiendo idea. también, así que vamos a revisar a esta autora que no he leído. Bueno, no sé, me imagino que muchos tendemos a trabajar con gente chilena o gente más bien de habla hispana, ¿cierto? Bueno, desde aquí, desde este otro lugar creo que me imagino, o sea, hay obviamente en Estados Unidos mucha gente que trabaja sobre Latinoamérica, pero también hay producción nacional que solemos Sí, ver, quienes estamos importantísimo. que en este espacio. Bien, bueno, también dentro de la presentación que realicé, ¿cierto? Entre los ámbitos de estudios que tú desarrollas, me gustaría que nos focalizáramos en un término que quizás hay mucha gente que no está familiarizada con ese término, que es Global Sixties. Bueno, ¿cómo llegaste a trabajar en este campo de estudio, no sé, o esta temática titulada de esa manera? Y saber desde cuándo se utiliza este término, si tienes conocimiento de cómo surge y si tiene algún seguidor en Chile, más allá de ti, con quienes estés dialogando eventualmente. Sí. Bueno, cuando postulé acá a Estados Unidos, más o menos postulé con 2 tipos de profesores. Profesores que se enfocaban un poco en estudios culturales, que se interesaban en la música o en la producción cultural como fuentes históricas. Eh, o otra variante de profesores que se especializaran en afrodescendencia en Estados Unidos o en Latinoamérica. Eh, Terminé acá en Stony Brook trabajando con Eric Solos, entonces como que me acerqué un poco más a la primera variante, a trabajar sobre cultura y eso vincularlo con, eh, con la afrodescendencia, o con la diáspora africana en Chile. Los Global Sixties básicamente son
bueno, una forma de entender los 60 como una década particularmente rica en términos políticos, en términos, eh, sí, en términos culturales. Eric Soloff se especializa, o bueno, su primer trabajo fue sobre la música y la juventud en México durante los 60, sobre como el rol que tuvo el rock mexicano en términos de movilizar políticamente a la juventud en México. Eh, Como eso, o sea, tiene como, bueno, como eso desafía al PRI y cosas así. Eh, entonces, bueno, el, lo que hacen los 60 globales o los Global 60, es decir, número uno, la Guerra Fría no es algo que ocurre entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que lo que se denominó en ese momento el Tercer Mundo y que ahora llamamos el Sur Global, sí fue un actor importante, un actor muy potente eh, para la política de la época. Y tenemos que reconsiderar el rol del Tercer Mundo al momento de estudiar la Guerra Fría. Y eso, bueno, el texto importante para ahí es un texto que se llama Global Cold War eh, de Otto Westad, un libro como de comienzos de los 2000, que llama como a ponerle ojo a la política antiimperialista, la política de África, de Asia, de Latinoamérica en el mundo. Y eso los Global 60 como que agarra esa pequeña intervención en los estudios de la Guerra Fría y dice, bueno, también a este énfasis en Latinoamérica, en el tercer mundo, nos gustaría darle un énfasis a entender la política desde la cultura, desde las emociones, desde las experiencias vividas de los actores en ese momento. Entonces tratan de hacer de la historia política una historia un poco más amplia, que no sea solamente la historia de el pensamiento político de los militantes, sino que de las experiencias emocionales de los militantes. Entonces por ahí salen trabajos súper interesantes de bueno, ver el Partido Comunista, pero desde la sociabilidad que tenían los militantes de del Partido Comunista, no desde sus espacios de esparcimiento, desde su construcción de familia, desde la cultura que consumían. Em, Ese tipo de preguntas permite como darle una nueva profundidad bueno, a viejas preguntas. Entonces, permite integrar, en mi caso, discursos en torno a la construcción racial del país y de cómo los chilenos en los 60, en los 70, dialogaron eh, con el Black Power, con los derechos civiles, con la cultura afro que se estaba produciendo en ese momento. Entonces, desde ahí, los Global 60 son súper ricos. Y, disculpa que mi respuesta sea eterna, No, tranquilo. eh, sí, pucha, pasa que cuando llegué estaba Matías Hermosilla, otro historiador chileno, trabajando acá, ya terminó su tesis, léanla, es súper interesante en torno a cómo la nueva canción chilena se desarrolla en espacios más transnacionales de lo que hemos pensado actualmente, de que, bueno, ponerle chilena en el nombre como que nos hace pensarla en términos más nacionalistas, pero él la conecta con Cuba, la conecta con Italia, la conecta con Estados Unidos, entonces está viendo cómo globalmente se dan ciertos intereses en músicas como la nueva canción chilena. Y bueno, ya somos, Matías Hermosillo está ahí, salió antes que yo, pero ya somos cuatro personas o cuatro chilenos que están trabajando con Eric Soloff sobre Global 60 en el tiempo que yo llevo acá, porque de Stony Brook han salido como
no sé, 8, 7 chilenos ya en historia. ¿Ya ellos han llegado, han vuelto acá o siguen en los espacios Sí, estadounidenses? no sé si te suenan, pero bueno, no se especializa en afrodescendencia, pero Andrés Estefani, que hace historia política, él salió de Stony Brook, Ah, Alberto Arambur, ya, ya, que son nombres conocidos, claro, dentro del trabaja en la Patagonia, también salió de Stony claro, Brook, pero bueno, salieron más tiempo, un hace un poco más, tiempo más. unos años antes. Pero bueno, de todas maneras sí, claro, es como un marco de análisis que, bueno, que da la vuelta, ¿cierto? A pensar estas historias que siempre se han visto desde lo político, un giro cultural hacia este periodo tan importante y formativo. Bueno, yo creo que obviamente utilizas tú ese marco para tu trabajo, pero apuntado a lo afro, ¿cierto? Bueno, a lo que nos has ido contando sobre la negritud, ¿cierto? La presencia y las representaciones de lo afro, etcétera. Entonces, para ir terminando ya, pero quizás la parte más importante, que nos cuentes sobre tu investigación, Lo mejor para el final. claro, a lo mejor para el final, la parte donde queríamos llegar. Porque, claro, tienes publicaciones y has hecho presentaciones, pero claro, el grueso de tu investigación aún está ahí inédita. Cuéntanos sobre tu tesis doctoral. Bueno, nos contabas un poco que no tenías mucho con quien conversar, ¿cierto?, de los temas sobre estudios afro. Pero cuéntanos si desde, bueno, más allá de los Global 60s, si de tu tema en particular, o de tus temas, de tus áreas de interés en particular, tienes también algún interlocutor o interlocutora acá en Chile o que sea de Sudamérica relacionado con la tesis que estás realizando. Sí. Bueno, bueno, para compartir muy a grosso modo mi proyecto de tesis, la gran pregunta que lo guía, muy en la línea de los estudios culturales, es los distintos significados, los distintos conceptos que estuvieron asociados a la negritud en Chile en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, en este momento en que luego de la Segunda Guerra Mundial se comienza a discutir ideologías antirracistas, eh, anticoloniales, que ¿cómo se llama? Con la decolonización de la independencia de África, se comienza a revalorizar o a repensar la negritud. Eh, cómo eso se ve en Chile y de qué forma eso se vive en Chile. A futuro me gustaría ver un poco quizás los años 20, los años 30, que también son súper interesantes, pero bueno, puse ese comienzo eh, porque pensando también un poco en la izquierda chilena. Entonces yo me enfoco en los años 60 en adelante, hasta los 90, eh, para ver cómo los chilenos entendían la negritud. Y para eso miro, número uno, personas afrodescendientes que viajaron a Chile, o sea, migración a Chile o sea, desde los 60 en adelante. Mucha de esa migración está asociada a los estudios universitarios. Entonces, estudiantes de distintas partes de América Latina, em, Panamá, Brasil, em, em, Cuba, están llegando para Chile, atraídos por la Universidad de Chile principalmente, también por los H, o lo que en ese momento era la UTE. Eh, bueno, comienzan bueno, como que viven en Chile por mucho tiempo y generan distintos tipos de reacciones, ya sea, o sea, reacciones de ellos hacia la nueva sociedad que los recibe y reacciones de los chilenos, eh, que ven como a estos migrantes como de distintas formas. Y lo otro es que lo veo en términos de política y cultura. Entonces, estos chilenos que se interesaron por culturas afrodescendientes, por culturas negras, eh, cómo se movieron en el Chile de los 60 y los 70. Entonces, por ejemplo, me interesa mucho cómo el Partido Comunista chileno
miró al Black Power y se relacionó con comunistas negros en Estados Unidos. Y eso lo veo a partir del viaje que hace Angela Davis a Chile el 72. También me interesa, por ejemplo, grupos musicales que se interesaron por el soul o por el funk en los años 60, 70, eh, tanto de forma política como de forma comercial. Sí, para mí es el caso más interesante, más emblemático, es el caso del Combo Chingú, que es un grupo de música que se genera que saca un disco el 71 y el 72, en que están tocando soul con ciertas referencias, ciertas conexiones con la UP. Entonces también, bueno, hablábamos del Matías Hermosilla, que ve la nueva canción chilena, y también estoy interesado como, por ejemplo, la UP no solamente fue la nueva canción chilena, sino que dentro de la producción cultural que estimuló la unidad popular, fue, entre otras cosas, funk, soul, eh, elementos culturales súper asociados al Black Power estadounidense. Y finalmente, bueno, también trato de revisar migración asociada al deporte. Basquetbolista, como, como hablábamos anteriormente. Eh, entonces, bueno, desde los 60 hasta llegan, pasando por los 80, distintos regímenes políticos, proyectos políticos. Vemos que, o yo trato de evidenciar que, número uno, siempre hubo personas afrodescendientes en Chile, afuera bueno, desde la migración. No me ocupo tanto de personas chilenas afrodescendientes, y que siempre hubieron ideas asociadas a esas personas. Y bueno, esas personas también actuaron en torno a, a las ideas que tenían los chilenos con respecto a ellos. Eso, no sé, creo que me falta un elemento de tu pregunta, pero bueno, esa es mi tesis. Esa es tu tesis. Bueno, ¿y cuál es el título? ¿Tienes un título tentativo Uf, o es gigante? buena pregunta, O buena no hay pregunta. título. En este momento bueno, puede cambiar muchas veces, pero en este momento el título que más me gusta se llama A Far-Reaching Diaspora, es decir, como una diáspora que llega lejos. Ya. Eh, Pensando que lo que me interesa aquí es entender que, o sea, una de las cosas que me interesa es dejar en claro que la diáspora africana está en todas partes, y que esta construcción de países es como, entre comillas, blancos, o con este mestizaje como que esconde la negritud o la afrodescendencia, es que hay que cuestionarlo y ponerlo en duda de forma importante. Y también lo que me gusta de ese título es que enfatiza el movimiento, enfatiza que la diáspora está constantemente moviéndose. Excelente. Bueno, vamos a tener tesis, pero en inglés, ¿no? Por supuesto. Sí, Bueno, sí, lamentablemente tengo que escribir en inglés y no, ya. no hay nada que hacer con respecto a eso, pero Bueno, se esperemos puede que sí. traducir a la larga. Claro, sí, o sea, ojalá trabajes rápido y nos tengas tu texto publicado y en español para que sea, claro, de mayor acceso para quienes estamos en este lugar. Y sí, tenemos esas lecturas en inglés, pero obviamente nunca va a ser como la lengua materna. Así que sí, porque de todas maneras, o sea, absolutamente tu trabajo siempre me pareció desde el momento en que te conocí, me pareció tremendamente valioso, interesante, novedoso y un tremendo aporte. Y sería, bueno, la pregunta sí que quizás quedó en el tintero era si tenías interlocutores en estos temas en particular, porque en este momento yo estoy pensando en dos personas que ya me han referido a algunas temáticas de esto, pero que son cosas muy así como en pañales, que no están hechas ni llevadas a cabo de ninguna manera, pero simplemente que son reflexiones sobre el siglo XX en relación a lo político, en relación a lo cultural. No sé si tú conoces a alguien con quienes estés conversando o puedas dialogar o hayas dialogado sobre estos temas, ¿cierto? Estas preocupaciones sobre la segunda mitad del siglo XX, estas migraciones afro. eh, Eh,
Pucha, sí, estoy siempre buscando interlocutores. Bueno, Yo siento que, bueno, personas como tú, personas que están, bueno, en la red de estudios afrodescendientes son siempre espacios súper valiosos, pero tiendo a pasarme que siempre quedo como medio huérfano, como si presento mi trabajo, eh, es poco lo que, es poco la persona que me puede, no sé, preguntar algo o como llevar a profundizar ciertos temas. Em, Como que tiendo a tener distintas burbujas de dialogantes, como personas con las cuales puedo dialogar sobre, no sé, eh, activismo político en los 60. Ya, perfecto, esa persona sí. Pero esa persona está separada de la persona con la que puedo mm, pensar migración afrodescendiente. Entonces, como, eh, sí, súper contento de saber como en quién tenés en mente, súper contento de volver a Chile y empezar como a conversar por aquí y por allá. Hace poco supe del trabajo de Cristian Castro, el historiador, no el cantante, a pesar de que el claro. cantante es impecable también. Eh, que también puede ser súper interesante el momento de pensar, ¿cómo se llama? Em, la afrodescendencia en términos transnacionales y sobre todo alguien que está trabajando desde Chile. Pero sí, siempre estoy como buscando a alguien más. Porque bueno, quizás el trabajo del historiador historiadora también es muy solitario y de repente bueno, vale la pena conversarlo porque no podemos pasar toda la vida encerrados leyendo. Por supuesto. Bueno, hay que crear, hay que generar un campo de estudios de. No sé si es un campo de estudios, sí, hay estudios migratorios, ¿cierto? Y los estudios Sí. migratorios sobre lo afro, ¿cierto? O sobre todo afro-latinoamericanos, se focalizan más bien en el siglo XXI. O sea, Mm, hay muchos estudios, claro, desde sociología y otras áreas, que están trabajando con las migraciones afro-latinoamericanas en particular, o latinoamericanas en general hacia Chile, pero sí, que es como que empiezan del 2010 en adelante, ni siquiera el 2000, y hay todo un vacío hacia atrás, así que sí. tú eres el encargado de abrir ese campo de estudio. Ese es mi interés, es decir, que hay una Sí, historia previa. sí, hay mucho que se puede hacer sobre, bueno, ya lo habíamos conversado en otras ocasiones, ¿cierto? Sobre el siglo XX, y bueno, y esta segunda mitad, ¿cierto? Que se acerca más eh, a esta historia más contemporánea. Así que, bueno, hay otras personas, como te decía, que están pensando, y de hecho son personas que hemos entrevistado aquí en este ciclo de entrevistas. Algo mencionó en la misma entrevista Javiera Carmona, que fue entrevistada a la versión anterior de este ciclo, la semana pasada, que ella también trabaja siglo XX, claro, se focaliza más, entre otras cosas, se focaliza más en el principio del siglo XX, pero sí está también interesada en pensar estas representaciones hacia más adelante en el siglo. Y Gabriel Caniguante, que también fue entrevistado, fue el primer entrevistado, que también hizo un aporte sobre el tema de la política o los partidos de izquierda eh, y su negación, de alguna manera, o invisibilización de la negritud en sus propuestas políticas. Mm, Artículo que prontamente va a salir con Afro Coquimbo, a propósito de los 200 años de la abolición. Bueno, qué bueno. lo digo aquí en pantalla abierta porque también puede servir para ir generando algún nexo entre quienes están relacionados quizás con Afro Coquimbo y podemos ir gestionando esto que sí, que el más experto de todos tiene que ir liderando y de verdad me parece muy importante el aporte que estás realizando, así que simplemente queremos seguir sabiendo de ti, de tu trabajo, leerte cuando ya esté todo listo y eso, y conocer más de estos aportes para poder reflexionar sobre estas historias, ¿cierto? Esta historia tan relevante que no ha sido estudiada hasta el momento y que forma parte de nuestra cultura, ¿no? Estas historias de las migraciones, las representaciones afrodescendientes en nuestra cultura. Así que bueno, Súper. no sé si quieres terminar algo más para finalizar. Ya nos estamos despidiendo. Nada más que, bueno, primero que todo voy a salir corriendo a ver las entrevistas anteriores, que suenan súper interesantes
Agradecer nuevamente. Siempre es interesante conversar, siempre es interesante saber que uno no le habla como a un vacío o a un público súper academizado. Así que muchas gracias por el espacio y por la conversación. Muchas gracias a ti, José Manuel. Esperamos seguir viéndonos en otras ocasiones, ¿cierto? Y a quienes se han conectado para revisar esta entrevista, bueno, muchas gracias también por la atención y esperamos como Afro Quimbo seguir difundiendo este trabajo, estos trabajos, ¿cierto? De todas quienes estamos imbuidos en este campo de estudio. Así que bueno, hasta una próxima edición de estas entrevistas y nos vamos despidiendo. Chao, José Manuel. Hasta la próxima Chao, chao. oportunidad.